Y en este momento te dejo el micrófono para que iniciemos. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy hablaremos de este tema tan interesante, la rehabilitación posterior a la infección por COVID-19. Y es porque la rehabilitación debe ser un pilar en este tipo de pacientes y para esta circunstancia que tenemos en la actualidad, y va a ayudarnos a acelerar los procesos de recuperación de los pacientes, sobre todo aquellos que quedan con alteraciones residuales posterior a la UCI. Y esto va a facilitar que haya un egreso más rápido y que esas camas que teníamos ocupadas estén disponibles para los pacientes en otras, que vienen con otras alteraciones o incluso de la misma pandemia. Vamos a tener este contenido el día de hoy. Inicialmente hablaremos del COVID-19, el perfil del paciente infectado, las secuelas que se pueden generar en los diferentes pacientes y que se han visto en algunos sobrevivientes, teniendo en cuenta que esta es una enfermedad realmente nueva, es un bebé, ¿no? Entonces, nos vamos a tener que basar en ciertas cosas que se han visto en otras patologías similares. Vamos a ver las estrategias de rehabilitación y finalmente hablaremos de unas conclusiones y una pequeña sesión de intercambio para discutir y ampliar nuestros conceptos en torno a lo presentado. Bueno, el día de ayer, estas son las cifras que se encontraban reportadas. Realmente son impactantes. El número de muertes solamente en Colombia y pues obviamente en el mundo cada vez va en ascenso. Era lo esperado, sin embargo, pues están haciendo múltiples intervenciones para tratar de mitigar las diferentes situaciones que se presentan. Y esta frase la traigo porque me parece muy importante: si estamos juntos no hay nada imposible, pero si estamos divididos todo fallará. Y considero que entender y poner en práctica esta premisa hace que sea posible tener grandes avances y alcanzar las metas propuestas. Sobre todo para el personal de salud es muy importante que se desarrollen y se fortalezcan las habilidades para el trabajo en equipo. Bueno, vamos con la primera parte. El COVID-19 pues, es una enfermedad, como les dije, realmente de una aparición muy reciente. Desconocemos, por tanto, la entidad por completo y pues obviamente las secuelas a largo plazo. Estamos hablando de una aparición reciente, descrita en diciembre del año pasado, y pues declarada pandemia hasta apenas marzo de este año. Aún más en el campo de la rehabilitación hay poca información consolidada, tanto durante la hospitalización del paciente como posterior al egreso hospitalario, mucho menos en el egreso hospitalario. Entonces, el COVID-19, pues conocemos que la mayoría de los pacientes va a cursar con una enfermedad que es leve. Los síntomas descritos en su mayoría son fiebre, la tos, pero pueden cursar también con disnea. De estos pacientes que van a requerir hospitalización, ese 20% que queda, de ese porcentaje se han reportado que hasta un 20% va a requerir intervenciones en UCI. Hay tasas descritas de letalidad hasta del 13% y la principal causa va a ser obviamente la infección respiratoria, la insuficiencia respiratoria, perdón, relacionada con el síndrome de dificultad respiratoria aguda o SARS, que podemos verlo incluso hasta en un 30% de los pacientes que van a requerir hospitalización. También van a desarrollar otras complicaciones como daño hepático, daño renal, shock séptico. Realmente la complejidad de esta entidad es que puede afectar múltiples sistemas y puede causar múltiples lesiones. Entonces, un poquito como la historia y considerando lo anterior, y es que nos vamos a basar en estas otras entidades, principalmente SARS y MERS, la sepsis y otras patologías que llevan a los pacientes a requerir intervenciones en unidades de cuidado intensivo y ventilación mecánica asistida. Sin ser del todo iguales, podrían tener algunas similitudes. Conocemos que SARS y MERS tienen
otros comportamientos. SARS se asocia más con diarrea y MERS más con síntomas gastrointestinales y renales. Entonces, digamos que si bien no son del todo similares, podemos tener una base para poder implementar algunas estrategias en los tratamientos y las intervenciones que nos planteemos durante este tiempo. Hay que tener unas consideraciones, y es que estos pacientes pues van a tener un mayor tiempo de ventilación mecánica, va a ser más frecuente pues que estos pacientes lleguen a desacondicionamiento y los niveles de desacondicionamiento van a ser mayores. China reporta que precisamente por el compromiso neurológico y respiratorio, la recuperación del paciente podrá ser incluso más larga y más compleja de lo que sería en otro tipo de pacientes. Y en el Reino Unido predice que aproximadamente un 45% de la población que va a estar afectada necesitará algún tipo de aporte médico social para poder recuperarse, y hasta un 4% de la población que va a estar hospitalizada requerirá una rehabilitación intensa y centrada en un entorno de cama. Otro factor a tener en cuenta son las comorbilidades. Las que más se han descrito son la hipertensión, la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular y la diabetes, que están íntimamente relacionadas. Y pues a tener en cuenta que este tipo de comorbilidades ya por sí generan un déficit funcional y una discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente los pacientes que vayamos a tener y que van a requerir una rehabilitación prolongada van a ser pacientes de mayor edad y que van a tener ya algunos cambios que van a entrar a jugar ahí como un factor pronóstico en la evolución del paciente. Se han visto otras comorbilidades que pueden estar asociadas, pero son menos frecuentes, como las enfermedades hepáticas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la neoplasia no tan frecuente, la insuficiencia renal crónica, enfermedades gastrointestinales, del sistema nervioso central o incluso la inmunodeficiencia, pero en mucha menor proporción que las cardiovasculares. Y esto está en relación a la fisiopatología y en la forma de contagio por la que entra el virus a las células. Bueno, dentro de las complicaciones, aquí vemos varias complicaciones que se presentan. Como les dije, es un microorganismo que ataca casi que a todo el sistema, es una lesión multiorgánica, pero vamos a hablar de dos situaciones importantes y especiales, que son el síndrome post-UCI, que se habla como un deterioro de nuevo que empeora el estado de la salud física, cognitiva, mental, y surge después de la enfermedad crítica, el estado o el tiempo de estadio de UCI, y se mantiene más allá de ese tiempo de intervención aguda, y se van a ver alterados muchos dominios funcionales del ser humano. Se asocia, como vemos aquí, con una función pulmonar reducida, un patrón restrictivo, una debilidad de la musculatura inspiratoria. Hay también alteraciones en los patrones motores relacionados a la debilidad, principalmente la extensión de la rodilla y la debilidad en los agarres, y va a tener una baja reserva aeróbica ese paciente con una baja capacidad funcional. Este síndrome es muy común después del síndrome de estrés respiratorio agudo. Y como el virus potencialmente va a estar mucho tiempo y parece ser muy persistente, es posible que esta condición sea más frecuente porque las estancias hospitalarias van a ser más prolongadas, y además, posterior a esto, se va a requerir también un aislamiento, lo que hace que haya menos movilidad de nuestro paciente. El síndrome post-UCI también pues, está relacionado con el inmovilismo, y se han descrito otras alteraciones como el desacondicionamiento cardiorrespiratorio, la inestabilidad postural, la trombosis venosa, el acortamiento muscular, las contracturas, las lesiones por presión. Estas alteraciones, si bien también se ven relacionadas, pues pueden anticiparse y se pueden prevenir. Por eso es tan importante hacer el abordaje desde el primer momento en nuestros pacientes. Ya otras dos entidades del paciente en estado crítico son la polineuropatía y la miopatía, que se describen por aparte del síndrome post-UCI. La polineuropatía
es de tipo sensoriomotora, es de tipo axonal y hay unos estudios que muestran que hasta el 50% de los pacientes con SDRA que han estado en UCI pueden llegar a cursar con esta polineuropatía. Va a tener dificultades para el destete de la ventilación mecánica. Se trata de una entidad que presenta una debilidad generalizada, es simétrica, es más distal que proximal, pero incluye la debilidad diafragmática y por eso es que hay tanta dificultad con el destete de la ventilación. También se asocia al déficit sensitivo, a la atrofia y a los reflejos disminuidos o ausentes. Es como se va a presentar el cuadro clínico de este paciente. Se asocia obviamente con dolor, con una pérdida en los rangos de movilidad del paciente, fatiga, incontinencia, disfagia, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y el déficit cognitivo. Si bien en estas entidades se puede realizar estudios como biopsias o se pueden realizar estudios de electrodiagnóstico, realmente no es claro en el contexto de COVID qué tanto se están llevando a cabo este tipo de estudios precisamente por las dificultades que hay en relación a al esparcimiento del virus como tal. La miopatía, por otra parte, hay reportes de un 45 hasta un 90% de los pacientes en UCI con SDRA. Es una miopatía difusa, no necrotizante, pero la debilidad en este cuadro es más proximal que distal y hay preservación de la parte sensorial. En los estudios pues se muestra la degeneración grasa, la atrofia, la fibrosis y se asocia pues con la exposición a corticosteroides y a la sepsis. Es similar, pero la diferencia es clave en ver que esa debilidad es más proximal. ¿Pueden cursar las dos entidades? Sí, sí lo pueden hacer y no es tan infrecuente verlo. En las dos entidades se van a preservar los nervios craneales y los músculos faciales. La miopatía va a tener un mejor pronóstico, tanto en el tiempo de recuperación como en la evolución de la recuperación para que la polineuropatía, pero las dos pueden persistir 2 años o incluso más tiempo. Se han visto las secuelas de estas condiciones. Bueno, vamos a la segunda parte, vamos a hablar de las secuelas. Y principalmente el síndrome de estrés respiratorio agudo. Se ha visto que a los 6 meses, si bien el volumen pulmonar y la espirometría pueden llegar a ser normales, sí se han encontrado que la capacidad de difusión de monóxido de carbono se encuentra alterada, incluso de manera persistente, con un valor medio entre un 60 a un 70% por debajo del predicho. Y a los 5 años se reporta una espirometría casi normal o normal, pero hay unas imágenes que muestran unos cambios fibróticos menores relacionados al tiempo de ventilación mecánica. Dentro de las secuelas cardíacas, que son unas de las más importantes, un estudio en China muestra que hasta un 20% de los pacientes tenían una lesión cardíaca asociada. Y pues esto está relacionado a las comorbilidades. Estos pacientes van a requerir incluso mayor tiempo y mayor necesidades de ventilación mecánica comparado con otras patologías. Induce a mayor mortalidad y pues las que se han visto dentro de eso son la arritmia, la insuficiencia cardíaca, la disminución de la frecuencia de la fracción de eyección, la elevación de troponina y miocarditis. Realmente estos pacientes, pues, se ha visto los cambios a corto plazo, no tenemos todavía datos a largo plazo y probablemente estos pacientes van a requerir ya un proceso más centrado en la rehabilitación cardíaca incluso, donde se deben tener en cuenta todas estas alteraciones en el momento de la UCI a la hora de prescribir el plan de rehabilitación. Dentro de las secuelas neurológicas, hasta un 36% de los pacientes con COVID pueden desarrollar síntomas neurológicos, incluida la cefalea, el delirio, las convulsiones, la anosmia, la náusea y las parestesias. El deterioro de la función cognitiva es muy común relacionado con el síndrome de dificultad respiratoria aguda
y el delirio puede afectar incluso hasta el 80% de los pacientes que van a UCI. Se van a asociar con peores resultados funcionales y con mayor morbilidad. Una consideración ahí a tener es que el delirio es algo que debemos evaluar de forma temprana y prevenirlo de ser posible. El síndrome de encefalopatía posterior reversible, que causa también cefalea, confusión, convulsiones y alteraciones visuales, puede ser una complicación potencial para COVID. También se han informado la asociación de COVID con eventos cerebrovasculares agudos y ya en la literatura hay algunos reportes de síndrome de Guillain-Barré en pacientes con COVID. Al día de ayer habían alrededor de 13 reportes donde, si bien no es muy clara la causalidad, cada vez se va ampliando un poco más la detección de estos pacientes. Otras secuelas que podemos esperar, pues ya como tal el deterioro cognitivo. Se sabe que en pacientes con insuficiencia respiratoria o el síndrome post-UCI se ven puntuaciones más bajas de lo normal, incluso 1.5 desviaciones estándar ajustados pues a la edad y a las condiciones previas. Y hasta un porcentaje un poquito más bajo, un 20%, se han visto desviaciones estándar, 2 desviaciones estándar por debajo, incluso similares a los que se pueden obtener en pacientes con Alzheimer, y estos resultados pueden persistir. Que el 70 al 100% de los pacientes al alta tienen alteración cognitiva. Al año, entre un 40 y 80%, y hasta un 20% puede tener estos cambios a largo plazo, a 5 años. Todos los componentes de la cognición pueden estar alterados. La parte de atención, las habilidades visoespaciales, la memoria, la función ejecutiva, y entre otras. También se han descrito otras alteraciones como la estenosis traqueal, la capsulitis adhesiva, las lesiones de plejo, la taquicardia persistente, las osificaciones heterotópicas, las neuropatías por atrapamiento. Incluso hay un caso ya descrito de amputación relacionada con la microtrombosis en COVID, las lesiones de piel, tinnitus, pérdida de audición neurosensorial. Y además tenemos que ver también que esto va a dejar unas cicatrices, por así decirlo, que van a estar alterando la apariencia del paciente. Entonces, esto también va a afectar y se vuelve otro componente a evaluar. Importante aquí también, la taquicardia persistente se ha visto en pacientes con SDRA. Tiende a resolverse y no se asocia tampoco con mayor mortalidad, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar estos planes de rehabilitación. Y por otro lado, pues las secuelas psicológicas, ¿no? Se han informado pues impactos psicológicos adversos, incluso 2 años después, el trastorno de estrés postraumático en un 20 a 25%, la depresión en un 30% y la ansiedad general incluso en un 40 a 50% de los pacientes. Además, en estos pacientes pues hay preocupaciones relacionadas al COVID, estamos en una pandemia, hay angustia en toda la sociedad, el problema de la separación de la familia, del aislamiento. Esto hace que los desenlaces sean o puedan ser peores y que se disminuya la calidad de vida y la función del paciente. Hay factores de riesgo para las secuelas psicológicas. Una de ellas son la enfermedad psiquiátrica previa a tener en cuenta a la hora de ver estos pacientes, pero también se ha asociado con el sexo femenino, el consumo de sustancias psicoactivas, el desempleo, entre otros. Y tener en cuenta que la familia, los cuidadores, también pueden llegar a tener estas alteraciones y van a ser ellos quienes debemos incluir dentro de estos procesos de rehabilitación como algo integral, ¿no es cierto? Bueno, vamos a nuestro tercer punto sobre las estrategias de rehabilitación. Y es que después del alta hospitalaria, algunos pacientes que se recuperan incluso
las alteraciones respiratorias del COVID, pues van a necesitar también más rehabilitación que otros pacientes que incluso tienen otras patologías. Pero pues, ¿qué tanto, cuántos de estos pacientes lo van a necesitar? Algunos estudios en otras áreas hablan que hasta un 30% de los pacientes hospitalizados que requieren UCI necesitan incluso atención domiciliaria. Y muy probablemente todos los pacientes vayan a requerir al momento de la hospitalización y después de la fase aguda la intervención por rehabilitación. Entonces, pues la rehabilitación es una intervención realmente compleja, es un proceso que debe ser transversal, que debe ser centrado en minimizar el efecto de los incapacitantes que se generan al individuo en relación a su condición de salud. Se debe promover y optimizar la independencia funcional en por lo menos las actividades de la vida diaria y maximizar las oportunidades para que se pueda reintegrar a la sociedad. Debe ser en equipos multidisciplinarios, debe ser de forma temprana, se debe involucrar ojalá a los pacientes y a la familia en la planificación de los objetivos en la medida de lo posible y se deben considerar pues obviamente todas esas relaciones biopsicosociales para que las probabilidades de mejoría a corto o mediano plazo sean más aterrizadas en el paciente. Estas interacciones, el problema es que con el COVID, pues van a ser más restringidas y debemos optimizarlas. Por eso es importante mantener una comunicación activa y recíproca entre los diferentes componentes, porque de esta forma vamos a evitar la redundancia y vamos a disminuir las exposiciones, siendo más claros en lo que queremos lograr. Entonces, el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo que hizo el ASIM, la Asociación Colombiana de Infectología, propone unas estrategias de rehabilitación importantes basadas en 8 puntos. Vamos a dilucidar cada una de esas. Y primero es considerar la estabilidad hemodinámica del paciente, que tenga una frecuencia cardíaca en reposo menor al 50% de la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad, una variabilidad de la presión arterial menor de un 20%, un electrocardiograma normal, que no tenga alteraciones como arritmias, infartos, que la presión, la PAFI se encuentre mayor a 300, ojalá, que la saturación de oxígeno sea mayor a 90%, que no veamos caídas mayores al 4% de la saturación de oxígeno durante los procesos de movilización, que la frecuencia respiratoria se encuentre en menos de 40 y que no sea un patrón paradójico, que el patrón respiratorio sea el adecuado, que no haya trombosis venosa profunda ni tromboembolismos, que la hemoglobina sea mayor de 7, los leucocitos que estén dentro de los rangos normales, que no haya fiebre y que las glicemias se encuentren controladas. Ese es como el punto base para nosotros iniciar ciertas intervenciones. Ahorita hablaremos como de las consideraciones respecto al personal, pero vamos a ir punto a punto. Segundo, que se puedan hacer posturas de prevención para nuestros pacientes. Es súper importante para que evitemos hacer lesiones. Entonces, ahí que el paciente esté en decúbito supino, que el tronco debe estar alineado con las caderas, las rodillas, el cuello de pie también, que evitar, pues, en ese caso, las contracturas o las lesiones de nervios, que los hombros tengan un patrón funcional, más o menos a 30 grados de flexión y 45 de abducción, considerando que van a ser los rangos en los que posiblemente nos vamos a mover y con el propósito de no generar las capsulitis adhesivas que se pueden ver en este tipo de pacientes que requieren mucho tiempo en la UCI, que las muñecas estén más o menos a 20 grados o 30 grados de extensión. Y otra cosa es que las manitos estén en posición pues, funcional para poder tener agarres más a largo plazo, ¿no? Ya cuando tengamos esto
pues como controlado, pues podemos realizar incluso movilización de prevención, la que se hace cada 2 horas, que se mueve al paciente en decúbito preanuolateral. Esto no está relacionado con el paciente en la fase más aguda, donde está en el prono para el tratamiento del SARS. No, estamos en otra fase donde ya digamos que esa parte se ha superado, ¿no? Tener en cuenta pues que este tipo de movilizaciones pues se encarga mucho el personal que esté cerca al paciente, que finalmente va a ser el de enfermería, y que pues obviamente si hay mucha carga en el personal de salud pues va a ser más difícil y va a llevar a más lesiones. Entonces digamos que recordarnos entre el personal de salud estas cosas y facilitarlo en el caso de que nosotros estemos cerca del paciente, pues también es válido, ¿no? Y la movilización ya terapéutica, la idea es que se realice una movilización temprana, 20 minutos, mínimo una vez al día. Lo ideal que propone el consenso es que sean por lo menos 2 veces al día, que se realicen ejercicios de tipo isométricos, isotónicos, aeróbicos, que sean, ya sea por separado o que sean combinados las modalidades. Esto ya queda pues a criterio del profesional de salud que esté realizando la intervención. La idea es que sean progresivos, que sean una tolerancia y que empiecen obviamente de manera pasiva, luego activa asistida y posteriormente activa completamente, ¿no? Lo ideal es que sea por lo menos en las primeras, posterior a las 48 horas, incluso algunos hablan de las 24 horas posterior al ingreso a UCI. Pues todas estas consideraciones debemos tenerlas en cuenta en el contexto de COVID por el riesgo de infección. Entonces, pues como que dificulta un poquito realizar algunas cosas, porque también va a haber mucho temor. No nos vamos a decir mentiras en nuestro contexto. La facilidad de conseguir los implementos de protección personal para que no los den, o incluso para comprarlos, se ha vuelto crítico. Entonces, eh, digamos que está en consideración del profesional que está en el momento con el paciente. Tiene que evaluar todas estas cosas para ver si se facilitan, ¿no? En UCI, pues obviamente la idea sería que si no tenemos como la seguridad para hacer este tipo de cosas, pues por lo menos manejar todo lo relacionado con el delirio y tan pronto sea posible intentar la movilización activa y pasiva, ¿no? Bueno, vamos con la otra parte. Respecto a los medios físicos, pues si no están contraindicados y hay objetivos específicos como la parte sedativa o el reentrenamiento muscular, pueden utilizarse. La complicación sería que si es un paciente con una infección activa, pues estos implementos no los vamos a tener para un solo paciente, y la desinfección y el tratamiento de eso debe ser muy juiciosa para que no haya propagación de la enfermedad. Con respecto al proceso de respiración, pues ahorita hablaremos como más puntual, pero lo importante es que pues haya un protocolo definido en cada grupo de trabajo para que quede más claro este aspecto. Respecto a la comunicación, pues obviamente se necesita que hayan unas estandarizaciones entre el lenguaje que pueda emitir el paciente, si solamente está haciendo algo paraverbal, pero por lo menos que tenga unas indicaciones claras sobre los riesgos que se pueden presentar, y que nos trate de hablar. Si ya tenemos comunicación de habla, deglución segura, pues igual todos estos procesos deben estar acompañados de un profesional de fonoaudiología. Obviamente esto también acarrea unos riesgos que debemos tener en cuenta a la hora de realizarlos. Y por último, pues la interconsulta al área de fisiatría. Si se llegan a presentar pues algunas variaciones en los parámetros de estabilidad, para ver si se ajustan las recomendaciones, si se puede continuar o si se debe suspender la intervención. Asimismo, para el estudio de la polineuropatía o la miopatía, pues evaluar allí si conviene o no realizar los estudios y pues qué facilidades hay para llevar los equipos a las unidades donde esté el paciente.
Bueno, hablando ya específicamente de la rehabilitación pulmonar, pues es un proceso de intervención no farmacológico, es integral, es multidisciplinario, busca que el paciente logre a través del entrenamiento físico, la educación y los cambios comportamentales un bienestar tanto psicológico como físico. Ya se ha visto de la rehabilitación pulmonar, pues que hay buenos efectos en algunos grupos de pacientes, pacientes que han tenido SARS por otra condición, pacientes con EPOC o otras condiciones, y el problema es que, pues, en relación a la pandemia, muy probablemente vayamos a tener una abundancia de estos pacientes para tratamiento. Y la idea es que, pues, podamos, mediante este proceso, reintegrarlos de manera temprana a su actividad productiva y a su vida cotidiana. Y se plantea pues esta opción como una gran ayuda, pero tiene un inconveniente y es que en la fase aguda, pues las recomendaciones que se han visto de países como China o Italia es que está contraindicada toda actividad que aumente aerosoles y realmente pues gran parte de las estrategias que se utilizan en el paciente crítico pues van a generar este tipo de situaciones y van a exponer al profesional a condiciones en las que podrían llegar a infectarlo, ¿no es cierto? Respecto a las secreciones, pues no se ve que COVID genere demasiada secreción. Digamos que no sería como un problema tan grande, pero también el problema sería realizar las aspiraciones u otras que pueden aumentar el flujo de este virus. ¿Qué es importante en la evaluación? Que se tenga en cuenta los patrones de disnea, por lo menos que se utilicen una escala que sea fácil y entendible para el paciente, la actividad torácica y la actividad diafragmática, ojalá de ser posible medir la fuerza muscular respiratoria con las presiones inspiratorias y expiratorias máximas, que se vea cómo está el patrón respiratorio y la frecuencia y un estado cardiovascular por lo menos. Lo ideal de estos programas es que se realizaran protocolos que sean más o menos estrictos con los pacientes para que nosotros podamos llevar un seguimiento eh, y nos permita ver si se ajustan o no los tratamientos en los diferentes pacientes y además que pues servirían a largo plazo también para ver los efectos de la rehabilitación en este tipo de pacientes. De la mano, pues sí, por lo menos en el hospital universitario, en asociación con la Facultad de Medicina, se está buscando crear protocolos de investigación para ver cómo van este tipo de pacientes con unas medidas que nos permitan aplicarlas a todos y que sean lo más reproducibles posibles. Ya en la fase posaguda, pues aquí lo que tenemos es que jugar con evitar la sobrecarga pulmonar, pero que nos permita realizar un entrenamiento respiratorio, ¿no? La respiración que va a tener ese paciente probablemente está debilitada, los músculos van a ser muy débiles, entonces vamos a jugar con diferentes técnicas para que nos ayuden a mejorar este tipo de situaciones. Otra vez tenemos de antemano la seguridad del profesional, porque las técnicas van a ser muy probablemente uno a uno y los equipos que se van a utilizar, pues el problema es que no los vamos a poder utilizar de una manera rápida y muchos de nuestros hospitales y de nuestras instituciones no cuentan con un gran arsenal de implementos para poder trabajar en estos pacientes. Se ha dicho que en las sesiones pues se pueden plantear 2 sesiones incluso de 10 minutos de terapia respiratoria o de rehabilitación respiratoria durante 6 semanas posterior al alta de los pacientes y la idea es que hayan diferentes técnicas, que se utilicen dispositivos de presión positiva, ejercicios para la tos, el entrenamiento diafragmático, el estiramiento de, los de la musculatura del pecho, el entrenamiento de los otros músculos respiratorios. La idea es que podamos monitorizar a nuestro paciente y ahí vamos a ver los retos porque también vamos a tener dificultades a la hora de realizar las aperturas de las diferentes unidades de rehabilitación y pues la implementación de los procesos de seguridad. Entonces, pues vamos a ver qué podemos realizar.
Respecto a la movilidad y la rehabilitación funcional, es importante que se haga una medición de los rangos articulares, ojalá con goniometría, que se determine la fuerza muscular del paciente, que veamos equilibrio. Algunos han propuesto incluso la escala de Bert, que si bien es un poquito larga, pues depende de cómo se realice el protocolo en cada institución, pero lo ideal es medirlo con algún instrumento. Determinar la capacidad aeróbica, y aquí sí es importante el test de caminata en 6 minutos, y evaluar la parte de función y la discapacidad, en este caso pues ojalá enmarcado en CIF, y ver por ejemplo si el paciente es un adulto mayor, una escala que se utiliza pues en el mundo para toda la evaluación de actividades de la vida diaria, como el Bartel, ¿no? Que permite también evaluar en el seguimiento de ensayos clínicos y comparar con otras poblaciones. Y aquí pues empezamos con todos nuestros pilares de la parte multidisciplinaria. Es que fundamentalmente vamos a necesitar el apoyo de fisioterapia, entonces es que ellos van a estar desde el contexto hospitalario agudo y deben continuar a largo plazo durante la transferencia que se haga pues a domicilio del paciente o a su egreso. Aquí ellos pues deben estar centrados en la movilización temprana, toda la parte de rehabilitación respiratoria, incluso pues ya depende de cómo se haya formado el fisioterapeuta, si solamente va hacia la parte de movilidad o también a la parte respiratoria. Lo ideal sería tener personal para las dos áreas como para no recargar y disminuir el tiempo de exposición a al virus, perdón. Es importante que se haga pues el cambio frecuente de la postura, la movilidad en cama, ojalá de forma progresiva el sentarse, pararse y realizar ejercicios dentro de el lugar de confinamiento. Obviamente respetar y en ese caso hacer la vigilancia de qué tanta tolerancia tiene el paciente a la actividad que se está proponiendo. Incluso se dice que sea menor de 3 METs. Hay que realizar posteriormente los ejercicios activos que buscan ya realizar un fortalecimiento muscular y el reacondicionamiento aeróbico, incluso con otros implementos como la bicicleta o los ergómetros de miembros superiores, incluso hacer actividades de ejercicios cruzados y fundamental, como lo dijimos, el equilibrio, ¿no? Hay algunos estudios que muestran efectividad sobre el ejercicio después del SARS y muestran beneficios en resistencia, el consumo máximo de oxígeno y la fuerza. Entonces, yo creo que esta pues, está más que solventada para poderla implementar. En relación a la terapia ocupacional, pues se debe orientar, se debe centrar en la orientación de actividades de la vida diaria, tanto solas como instrumentales, definir actividades específicas que le permitan al paciente facilitar y potenciar su independencia funcional y prepararlos para el egreso hospitalario, tanto al paciente como a los cuidadores en ambos casos, ¿no? Y también debe centrarse en los cambios cognitivos que se ven durante estos procesos, tanto en el delirio y por eso, si bien durante el proceso de UCI los terapeutas ocupacionales como que no están muy llamados en la literatura que se describe en el consenso colombiano, pues nosotros en la práctica vemos que terapia ocupacional sí nos genera cambios en los pacientes. El problema otra vez es el riesgo de contagio. Y fonoaudiología pues va específicamente a tratar la disfagia, los trastornos de la voz, los problemas de comunicación, que son pues de difícil abordaje en un paciente que tiene todas estas complicaciones. La disfagia pues relacionadas a la intubación, al igual que los trastornos de voz. Es importante que los pacientes al alta pues vayan a tener por lo menos una vía de alimentación segura y que sea efectiva para que no haya problemas de nutrición, y también los problemas de comunicación, pues obviamente en un paciente que tiene ya alteraciones cognitivas, que va a tener dificultades para el lenguaje expresivo, pues más aún es importante considerar todos los cambios que están pasando en el paciente. Por otra parte, pues la parte de psicología es importante porque
Ya vimos que hay muchas secuelas y es el abordaje no solo para el paciente, sino también para su familia y realizar el acercamiento. Incluso desde los primeros estadios en la UCI, pues realizar ese acercamiento con la familia podría llegarnos a ayudar a resolver algunas inquietudes y a preparar al paciente un poco para afrontar un poquito más su condición al momento del egreso o incluso para los desenlaces fatales. Los chinos describen obviamente tratamientos alternativos como el tai chi, la mnemónica, la respiración guiada, bueno, otras. La efectividad, pues, en alguna conferencia que se presentó de rehabilitación en el Instituto Nacional de México, hablaban también de una fisiatra que tiene experiencia con estas actividades, pues todavía no hay como unos reportes relacionados, pero ya se nombraban desde ese momento. Y obviamente nosotros debemos, todo el personal de salud y en especial el personal de rehabilitación, pues enfocar al paciente en unos estilos de vida saludables, en la participación en las actividades familiares y sociales. Bueno, ¿y en qué escenarios vamos a trabajar? Entonces, pues obviamente la rehabilitación debe ser un enlace entre estos dos escenarios, tanto el hospitalario como el domiciliario, para que sean pues obviamente una alta exitosa al momento del egreso. Entonces, en cuanto a las unidades para pacientes, pues se plantean hospitalizaciones incluso en los centros de rehabilitación. Lo que pasa es que nosotros en el país no contamos con esa infraestructura realmente, no contamos con unidades donde se hospitalicen pacientes para procesos de rehabilitación. Entonces, vamos a tener aquí una diferencia. Lo que sí es claro es que no deben tener signos o síntomas de infección por COVID, incluida pues que el paciente ya no tenga fiebre, incluso sin los antipiréticos, y que se tengan pruebas negativas, ojalá consecutivas, con 24 horas de diferencia. Bueno, lo ideal es que sea una unidad o un área separada para que haya pacientes con COVID y no se contagie a otro tipo de pacientes. Obviamente, dependiendo de las necesidades, van a surgir pues la posibilidad de ver instalaciones y de adaptar esas instalaciones a lo que nosotros tengamos en los diferentes centros y que podemos ver entre ellos. En muchos países pues se están adaptando centros, incluso los hoteles se ha visto, los centros universitarios. Aquí pues tenemos lo de Corferias, que es lo que se está implementando, las carpas que se han hecho incluso en hospitales como el Militar, pero entonces pues ver qué podemos nosotros tener a la mano para poder implementar, pero que sea seguro para nosotros y para los diferentes pacientes. Es muy esperable que si estos pacientes tienen alteración, pues vayamos a tener más tiempo o vayamos a requerir más tiempo de rehabilitación porque van a ser mayores, van a tener múltiples comorbilidades, como son los típicos pacientes de rehabilitación. Usualmente tienen muchas condiciones y más si vemos nuestro contexto social, donde tenemos una vulnerabilidad ya establecida desde la parte económica. Aquí pues vamos a tratar de que la terapia sea individual, que sea uno a uno. Entonces pues obviamente se suspenderían todas las terapias grupales en los pacientes. Es muy complicado decir que vamos a estarle haciendo pruebas para que todos entren. Entonces, esto también va a influir en los costos en rehabilitación y pues obviamente en el sistema de salud que nosotros tenemos y las coberturas va a ser más difícil dar esa accesibilidad. Incluso cuando hay profesionales, hay una gran cantidad de profesionales en rehabilitación, muchos tienen dificultades para encontrar un buen, por así decirlo, un buen cargo con un buen sueldo de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que se plantea. Y se sabe que aquí en Colombia, pues hasta el 80% de los profesionales en salud están en contratación por prestación de servicios, una contratación que no es de planta. Siempre debe realizarse pues todos los procesos de descontaminación. Es importante optimizar el personal y eso es fundamental porque en el momento en que uno de los
tratantes o uno de los terapeutas o médicos se infecte, pues se va a necesitar que alguien lo supla. Deben conocer muy bien los protocolos, deben conocer muy bien cuáles serían las funciones y deben también tener muy claro lo de los elementos de protección personal. Entonces aquí volvemos al riesgo de si contamos con todos los implementos para realizar este tipo de intervenciones. La idea es que se minimice la cantidad de personal que entra y sale de una habitación, pero esto también hace que haya una sobrecarga. Entonces se plantean estrategias como una semana X persona va a atender cierta cantidad de cosas o se distribuyen por horas. La idea es que esto sea muy organizado y que como se descongestionaron las áreas de consulta externa, pues este personal pueda migrar a la parte de hospitalización inicialmente y ver la implementación de otros medios como la virtualidad para poder seguir realizando el seguimiento. En cuanto a la rehabilitación domiciliaria, pues se plantea porque estos pacientes para que sean dados de alta, pues van a tener más facilidades por el aislamiento en casa. No siempre si consideramos la parte social de nuestros pacientes. Aquí es muy importante también valernos de trabajo social para evaluar este tipo de condiciones. En las instituciones donde yo trabajo, por ejemplo, que son al sur de la ciudad, pues hay muchas dificultades, incluso muchos de los pacientes están en abandono, entonces ahí debemos cuestionarnos si el paciente realmente puede ir a una rehabilitación domiciliaria y si en el país se está considerando centros o albergues para este tipo de pacientes que están en condición de vulnerabilidad. ¿Qué criterios debemos tener para que el paciente vaya a rehabilitación domiciliaria? La ausencia de fiebre más de 48 horas, que no hayan síntomas respiratorios y no tenga hipoxemia y que no requiera hospitalización por otras patologías, así como que haya tolerancia a la vía oral. La importancia de esto pues es que nos ayuda a disminuir obviamente la carga hospitalaria, va a brindarle una sensación de seguridad tanto al paciente e incluso para el profesional de salud, porque todas estas condiciones hacen que tengamos miedo, que haya ansiedad y demás en contactarnos con ese paciente que posiblemente nos pueda infectar y que nosotros llevemos incluso esta infección a nuestras casas y a nuestras familias. Es fundamental que haya una interconexión entre los procesos de rehabilitación domiciliaria y la rehabilitación que se está llevando en el hospital. Esto es muy complicado porque en muchos sitios no se ha podido articular qué procesos se hacen de rehabilitación domiciliaria. Es más, ni siquiera se conocen entre los equipos de rehabilitación domiciliaria y los equipos de rehabilitación hospitalaria. Entonces, este es un punto a tratar y a trabajar y la invitación que se hace pues a todo el personal de rehabilitación a que se fortalezcan estas estrategias y mirar opciones en este campo. Otra vez, pues obviamente si el personal va a ir a la rehabilitación domiciliaria, a la casa del paciente que esté infectado, pues debe contar con todos los elementos de protección personal. Y otra vez planteamos la virtualidad. Entonces, la rehabilitación virtual en este tipo de pacientes y en el contexto de la pandemia, pues esta puede ser preferible para muchas interacciones por el riesgo que se presenta. Es importante tener en cuenta que aquí el personal de salud debe gozar de buena salud, valga la redundancia, para poder dar las intervenciones. Si el personal de salud se enferma, pues no vamos a tener quien atienda a este tipo de pacientes. Entonces, digamos que esta es una forma de disminuir el riesgo que van a tener durante la pandemia. Y van a haber algunas cosas positivas. Uno, pues la seguridad que hablamos. Dos, disminuir el riesgo de propagación. Tres, que podemos realizar tratamientos más personalizados, pero podemos crear contenidos genéricos que se apliquen a diferentes condiciones y podemos realizar y propagar esta información. La idea es que todo lo de COVID pues esté abierto, pero pues obviamente cada institución lo maneja a su manera. Pero también van a haber algunas limitaciones relacionadas y es el acceso. Otra vez estamos en un país
pobre. Podemos tener múltiples fallas técnicas, hay riesgos de seguridad en cuanto a los datos personales y la otra es la limitación por el examen físico. Entonces, debemos ver estrategias que nos permitan conocer cómo está el paciente, el estado de salud de nuestro paciente a través de cuestionarios o de algunas otras características que podemos ver durante las interacciones sincrónicas, pero también podemos realizar actividades asincrónicas con nuestros pacientes, permitiendo llegar un poquito más a los objetivos que nosotros buscamos. Finalmente, pues se habla de prehabilitación como una construcción sobre la base de lo que yo debería tener para evitar desenlaces más graves en nuestros pacientes y sobre todo con COVID. Salió un artículo un comentario en el BMJ ahorita en marzo que habla pues de qué cosas podríamos nosotros mejorar o evitar para tener desenlaces mejores en caso de, primero pues dejar de fumar. Pues si bien no está del todo relacionado con COVID, pues obviamente tiene muchos efectos nocivos. Dos, los estilos de vida saludables, el hacer el ejercicio, una buena nutrición, y la nutrición no solamente en el contexto de este paciente, sino que se vuelve un eslabón fundamental en las cadenas de rehabilitación, porque si no tenemos material con que trabajar, nosotros difícilmente podemos levantar esos pacientes y sacarlos adelante. Por otra parte, pues también es importante la reducción del estrés. Y por eso traigo este meme de solo hay dos formas de salir de esta cuarentena. Vamos a ver pues en cuál salimos. Pero por otro lado, nosotros también somos importantes a la hora de dar las informaciones básicas como el lavado de manos, el distanciamiento social, la prevención relacionada con la higiene, pues eso no está de más y deberíamos todos tenerlo muy claro. Entonces, como conclusión, pues obviamente vimos que algunos pacientes pueden presentar una variedad de secuelas, todavía es una enfermedad joven que debemos ir conociendo y actualizarnos frecuentemente en lo relacionado. Debemos tener muy en cuenta las comorbilidades preexistentes porque pueden generar unos desenlaces o unos pronósticos mejores o peores en nuestros pacientes y es súper importante que los programas de rehabilitación se estructuren de manera integral, que sean tempranos, que se le dé el valor que tiene la rehabilitación, porque no es fácil realizar los procesos de rehabilitación adecuadamente y que los planes para los pacientes deben ser de forma individualizada e ir progresando de acuerdo a lo que vayamos encontrando en ellos. Recuerden que todo esto se basa en retornar a nuestro paciente a lo mejor posible a la sociedad, maximizar su función y mejorar la calidad de vida. Muchas gracias.